Buen día muchachos, ¿cómo están? Vamos a comenzar ahora con la perspectiva de dos puntos de fuga. Todo lo que hicimos en un punto de fuga nos va a servir de cierta manera. Obvio que hay un par de cambios fundamentales, pero la mayoría se van a dar ustedes cuenta que ya lo saben hacer. Comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es definir el espacio. Les sugiero que trabajen con la hoja en vertical y que le coloquemos un par de orejas de papel, es decir, agreguémosle un par de papeles a los lados. ¿Para qué? Para trazar en este espacio, trazaremos la línea de horizonte y tratemos de ubicar ahora ya no un punto de fuga, sino dos puntos de fuga. Punto de fuga y punto de fuga. Entonces seguimos teniendo la línea de horizonte y ahora tenemos dos puntos de fuga. Listo. Ahora, sí, pónganme cuidado. Cuando hicimos un punto de fuga, comenzamos a partir de formas de esta naturaleza que eran cuadrados y de esos cuadrados sacábamos unas fugas al punto de fuga. Cortábamos e hicimos que apareciera el volumen. ¿Listo? Eso fue con un punto de fuga. Ahora, con dos puntos de fuga, ya no voy a arrancar de una forma cuadrada. Ahora voy a arrancar de una línea. Paso de un plano a una línea. ¿Y qué voy a hacer? De los extremos de la línea voy a fugar ahora hacia los dos puntos de fuga. Y entonces fíjense que ya básicamente apareció la forma. ¿Sí? Voy a tener el mismo tipo de volumen, pero visto ya no de frente, sino ahora lo voy a ver de medio lado. Entonces, sobre las fugas que hice a juntos lados, voy a recortar, y entonces miren que ya apareció el volumen básicamente. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Si estoy del lado izquierdo, pues fugo hacia la derecha. Y si estoy del lado derecho, pues fugo hacia la izquierda. Y efectivamente, miren que este volumen es muy similar al otro, solo que le estoy mirando de medio lado. Y entonces ahora estoy igual que antes, como estoy por encima de la línea de horizonte, entonces lo veo por debajo. Hagamos algo diferente ahora aquí abajo. Si yo arranco de esta línea y fugo para acá y fugo para allá, y ahora voy a recortar un poco más acá y lo mismo de este lado, démoslo este lado completo, fugo hacia allá y ahora fugo hacia acá y tengo entonces otra vez un volumen. Como estoy por debajo de la línea de horizonte, entonces lo veo por encima. Y si hiciera el mismo proceso parándome sobre la línea de horizonte, entonces voy a tener que fugar a este lado, fugo ahora hacia el otro lado, corto y tengo nuevamente un volumen. Solo que ahora en este volumen ni lo veo por encima ni lo veo por debajo. Y entonces estamos trabajando otra vez con el concepto de las 9 posiciones. La línea de horizonte y los puntos de fuga. Como ya tenemos esos volúmenes conformados
a diferentes alturas, vamos a hacer el mismo juego de antes. Vamos a hacer sobre esta cara que tiene líneas diagonales a la izquierda y verticales. Y voy a hacer una sustracción. Para que esto se vuelva sustracción, lo único que me falta es desde esta esquina hacer un trazo otra vez al punto de fuga y obviamente se conformó una sustracción en esa cara lateral. ¿Sí? Ahora, en esta cara lateral, entonces voy a hacer lo mismo, pero ahora a la altura de la línea de horizonte. Tengo en esa cara líneas verticales, entonces tengo verticales, diagonales a la izquierda, y nuevamente ahora, para que se produzca la sustracción, voy a tener que hacer esta fuga para este lado y aquí otra vez, porque la línea de horizonte está en la mitad. Tal vez le quitamos esta. ¿Listo? Y ahora, si yo hago lo mismo de este lado, y entonces voy a comenzar a hacer algo diferente, tengo líneas verticales y diagonales ahora a la derecha, entonces dibujo lo mismo y voy a hacer entonces sobre esta cara algo similar. Y entonces esa es la parte que voy a sustraer. Si yo le quito la línea del centro, entonces en la cara superior, igual que cuando estábamos en un punto de fuga, me faltaba una vertical y aquí me falta una diagonal, pero a la izquierda. Y entonces me quedó otra sustracción. ¿Sí? Hagamos otras sustracciones en esquinas. Si aquí en esta cara frontal, perdón, lateral derecha, hago esto y lo quito, ahí ya no hay nada que hacer. En cambio aquí, en esta cara inferior, y lo mismo, no hay nada más que hacer. Quitémosle ahora esta esquina hasta el borde. Le quito estas dos líneas. En esta cara entonces voy a tener que hacer esta y aquí esto. Y entonces tengo sustracciones en las diferentes caras. Tal vez me faltó una sustracción aquí abajo. Entonces tengo diagonales a la izquierda, diagonales a la derecha y me faltaría una vertical para que sea sustracción. Si aquí pasara lo mismo, entonces uno hacia abajo. Y tenemos sustracciones en las diferentes caras. Haber hecho sustracciones, pues hagamos lo contrario, adiciones. Y entonces lo mismo, si yo voy a adicionar algo en esta cara, entonces voy a dibujar sobre esa cara, como tiene líneas verticales, entonces comienzo con verticales, como tiene diagonales a la derecha, entonces diagonales a la derecha, ¿sí? Y a partir de ahí, ahora ya no me voy a meter al volumen, sino me voy a salir del volumen. Entonces arranco de este punto de fuga y en esta esquina, que sería la clave, comenzaría a hacer este tipo de líneas saliendo de aquí hacia afuera. Y fíjense que ya apareció el volumen. Ahora entonces, si aquí tenía una vertical, aquí también tengo vertical. Entonces puedo borrar esto y esto. Y si aquí tenía una diagonal a la derecha, entonces diagonal a la derecha. Aquí otra vez lo mismo, otra vertical. Y se produjo un volumen, pero ahora en
adición. Ahora, si yo hago lo mismo, por ejemplo en esta cara, me voy a aprovechar de todo este volumen para cerrarlo aquí y voy a adicionar todo ese volumen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A partir de esta esquina, voy a bajar y voy a bajar, ¿sí? Y entonces, borro lo de acá y fíjense que podría, con solamente hacer esto, le agregué un volumen que me amarró el volumen superior con el volumen que estaba al centro y le hice una adición en la cara inferior. Ahora, si quisiera hacer una adición en la cara superior, entonces voy a hacer lo mismo. Voy a venir a dibujar, por ejemplo, aquí. ¿Qué es lo que quiero adicionar? Y ahora voy hacia arriba. ¿Sí? Borro todo lo del centro. Y ahora entonces, si aquí tenía diagonal a la izquierda, entonces diagonal a la izquierda, diagonal a la derecha, aquí borraría esto. Y aquí entonces otra vez a la izquierda, a la derecha. Y lo que hice fue agregar un volumen en la parte superior. Entonces tengo volúmenes en la cara lateral a la derecha, hacia abajo y hacia arriba. Me faltaría tal vez entonces una adición en esta cara. Podríamos hacerlo por ejemplo acá. Les voy a hacer sobre esta cara que tiene verticales, ya hice verticales, me falta la diagonal a este lado, ¿sí? Y entonces ahora voy a proyectarme hacia el otro lado, borro lo interior y nuevamente si aquí tenía vertical, entonces tengo vertical, borro y aquí entonces tengo diagonal a este lado, otra vez vertical, otra vez la misma diagonal y entonces tenemos adiciones en caras laterales, cara superior y cara inferior. Ahora, como ya tenemos adiciones y sustracciones en las tres caras, en todas las posiciones, vamos ahora a irnos a los planos de profundidad. Y voy a arrancar entonces con lo mismo. Voy a arrancar con una línea vertical, ¿sí? Que a partir de la cual voy a comenzar a fugar hacia este lado, a fugar hacia el otro lado. Esta, como se sobrepone sobre la otra, entonces, ¿qué pasa? Que me va a borrar algunos detalles, ¿sí? Entonces, miren qué pasó ahí. Da la impresión de que ese objeto está más adelante
porque es más grande y tiene línea gruesa. Voy a hacerle algo aquí abajo, a continuar este elemento. Y miren cómo ese objeto se siente que está más adelante, es decir, que está en un primer plano. Acabémoslo de conformar para que tenga más fuerza, saliéndose aquí de este lado. Y entonces miren que parece que esto estuviera aquí adelante, que todo lo que teníamos antes ahora está en la mitad, y en cambio, si hago elementos más pequeñitos, y más claritos allá atrás, entonces se va a sentir que esos elementos están más atrás. Y entonces tenemos primer plano, otra vez grande, grueso, oscuro, tapó y por eso me tocó borrar algunas cosas y se sale. Entonces está en el primer plano. Lo del segundo plano es mediano de tamaño, mediano de tono, mediano de calibre, es tapado por el primer plano, pero a su vez me podría tapar lo que yo tenga atrás en el tercer plano. Entonces fíjense que el segundo me tapa al tercero, y el tercero a su vez es pequeño, es claro, es delgado y es tapado por el primero y por el segundo. Ahora, como ya tenemos todo esto conformado en tres planos, nos faltaría colocarle un piso, porque hasta ahorita todo esto está como en el espacio. ¿Cómo sería el piso? El piso va a ser una serie de radiaciones que salen desde los dos puntos de fuga. Entonces salen una serie de líneas que pasarían como detrás de los objetos, y esto pasa en los dos sentidos. Y entonces ahora tengo nuevamente un piso. Quedó todo sentado en el piso. ¿Listo? Para poder trabajar el sótano, voy a agrandar un poquito de este lado el espacio de trabajo, el marco de referencia, ¿sí? Y entonces voy a desarrollar un poquito más de piso de este lado para poder, por ejemplo, aquí venir y borrar estas líneas del piso, y voy a marcar entonces más fuerte este espacio para venir a hacerle esta línea en primera instancia. Y entonces acabo de hacer un hueco, pero en el piso, una sustracción en el piso. Ahora, si yo aquí voy otra vez hacia los puntos de fuga, fíjense que hice como unas capas en el piso. Si yo a esas capas
vengo y le hago, por ejemplo, esto de acá. Entonces miren cómo parece que fueran como columnas y las capas ahora quedaron separadas. Y entonces me estoy armando un sótano en ese espacio. Ahora sigamos con las rampas. Igual que antes, en un punto de fuga, voy a marcar en el piso qué tan larga quiero la rampa y la voy a hacer de esta altura. Entonces aquí, sobre este espacio, voy a unir arriba con abajo y arriba con abajo. Si yo borro lo del centro, entonces me queda la rampa para subir a ese volumen. Voy a hacerlo otra vez aquí para darle continuidad. Entonces marco aquí y ahora la rampa la voy a hacer solamente a esta altura. Y entonces uno arriba con abajo, le borro lo de adentro y entonces tengo dos rampas, subo y vuelvo a tener rampa. Y tengo rampas en este sentido. Si quisiera hacer una rampa en el otro sentido, entonces haría lo mismo. Por ejemplo, conectemos esto. Bajémonos aquí, ¿sí? Y voy a hacer acá entonces una rampa que suba ahora para el otro lado. Entonces, uno arriba con abajo, borro y tengo nuevamente una rampa, pero para subir a ese nivel. ¿Listo, muchachos? Entonces tenemos ya rampas. Listo. Ahora entonces vamos a hacernos un par de puentes. Voy a hacer un puentecito pequeño uniendo este lado con este lado. Si aquí yo me bajo un poquitico y le doy un grosor y borro estos dos elementos de acá, entonces comuniqué con un puente lo que antes estaba separado. ¿Sí? Si hiciera, a ver, hagámonos un puente por aquí encima del sótano. Si yo saco esta línea y borro todo lo de acá, y me bajo, entonces nuevamente armé un puente. A los puentes sería válido hacerles unas barandas. Lo mismo hagámosle a este. Y entonces tenemos un par de puentes. Ahora voy a hacer un puente en el otro sentido. Voy a hacerlo aquí en el primer plano. Entonces voy a dibujar de dónde quiero que salga el puente. Y entonces, como en las adiciones, voy a sacar estas líneas hacia el otro lado. Y efectivamente tengo la sensación de un puente. Si nuevamente le hago aquí una baranda, entonces allá tengo unas personitas andando sobre ese puente. Ahora nos faltaría por último hacer escaleras. Voy a hacer una escalera aquí, a limpiar ese espacio para crear en donde hacer una escalera.
Entonces voy a hacer una escalera que suba primero hacia la derecha. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a bajar, después entonces fugo hacia el otro lado, avanzo en la escalera, vuelvo a bajar y vuelvo a avanzar. Y entonces tengo una escalera que sube en ese sentido. Ahora, si quisiera una escalera para el otro lado, entonces hagámosla, a ver, aquí pequeñita. Voy a subir aquí. Y entonces subí para el otro lado. Y tendríamos entonces ya todos los elementos. Ahora finalmente lo que estoy haciendo es escogiendo una de las tres caras. Escogí la cara lateral derecha para darle sombra. Entonces todo lo que sea cara lateral derecha le voy a dar el mismo tono oscuro y eso me va a facilitar el entendimiento de la volumetría. Entonces fíjense que todo lo que es cara lateral derecha se va a oscurecer y me va a dar una mayor comprensión de toda la volumetría. Y listo, muchachos, con esto entonces tenemos la manera de construir unas muy interesantes perspectivas con dos puntos de fuga. En el caso de las rampas, ustedes podrían decidir si son caras superiores o si son caras laterales. Yo voy a coger por el lado de que sean caras, en este caso, cara lateral. ¿Sí? Y pues tengo ya toda mi volumetría y creo que tenemos una muy interesante perspectiva. Listo. Muchachos, entonces, con todo lo que acabamos de ver parte por parte, por favor, lo mismo que en un punto de fuga, vean cada uno de los pequeños videos que hicimos. Por si acaso hay alguna parte que no entendieron, repítanla y repítanla, por favor, hasta que la tengan clara. Y nos vamos a hacer entonces solamente una muy buena perspectiva en dos puntos de fuga. El formato sigue siendo el mismo de 20 por 20, ojalá con muchísimo nivel de detalle, con todos los componentes. Estoy hablando de 9 posiciones, adiciones, sustracciones, pisos, rampas, puentes, escaleras, en los 3 planos de profundidad, y ojalá tengamos una maravillosa composición. Suerte y pulso, muchachos. Esta sería la segunda tarea para el segundo corte, es decir, la de la semana previa a la Semana Santa. Suerte y pulso.